pasada estuvimos hablando acerca de estar en Cristo y cómo ese es un lema que encontramos en los escritos del apóstol Pablo, sobre todo en Efesios, pero en realidad en todas sus cartas. Cercanamente relacionado a ver, no cambia. A ver, ¿está apagado? No. Vamos a tratar otra vez. Ahí cambió. Cercanamente relacionado al tema que consideramos el sábado, que fue nuestro último estudio, es el tema de hoy, la doctrina de la sustitución. Ahí está. Esta es otra verdad bíblica que Satanás odia y por lo tanto ha creado oposición contra ella desde los tiempos de la Reforma. Todavía está siendo retado hoy en día, especialmente por los eruditos musulmanes. También es uno de los asuntos problemáticos del Evangelio en el adventismo de hoy, y por eso estoy incluyendo este tema en esta serie de estudios. La palabra sustituto significa que una persona está actuando a favor de otra persona. En este país tenemos maestros, en inglés se les dicen substitutes, sustitutos, suplentes, usamos en español, a quienes también aquí, vienen y suplen al maestro si por alguna razón tiene que salir o algo. Y la práctica de sustituir es muy común en los deportes. Si usted mira el fútbol, el verdadero soccer, pero también el otro, el americano o el básquetbol, todos los deportes permiten sustituciones. Yo creo que solo los deportes que son individuales es donde pues no se permite sustituir a una persona. Por ejemplo, si usted está jugando en un campeonato de tenis, pues no permiten que lo sustituyan. Si usted tiene que salir, va a tener que perder ese juego y perder su puesto en la competencia. Así es que mientras que la palabra sustituto no se encuentra en las Escrituras, es definidamente una verdad bíblica y un pilar central del mensaje del Evangelio. La Biblia claramente enseña que Jesús vivió y murió en nuestro lugar. Note estos textos que lo presentan claramente. El primero está en Isaías y dice así, sí, ahí está todo. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Noten, está soportando lo nuestro. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Noten, Cristo está haciendo todo aquí en la tierra por nosotros. Es claro aquí en Isaías. Versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
¿Quién hizo eso? El Padre. El Padre hizo caer sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Así es que claramente Cristo está tomando nuestro lugar, nos está sustituyendo. Ahora miren estos otros textos, aquí hay dos. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Gálatas 3:13: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que condena a todo el que rompe la ley, transgrede la ley, la palabra que estaba buscando, a muerte eterna. Entonces, Él asumió esa maldición. Él fue al madero para morir, no cualquier muerte, para morir la muerte que nosotros merecíamos. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo, al ir a la cruz, no murió. Lo importante no era el punto de vista romano. Los romanos usaban la cruz como un instrumento de tortura. Los romanos usaban la cruz para avergonzar a las personas. Para los hebreos la cruz tenía otro significado, porque en Deuteronomios nos dice que toda persona, y aquí en Gálatas Pablo lo está mencionando, que toda la persona que es colgado en un madero es maldito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tiene esperanza de salvación. Y por eso querían ellos que crucificaran a Cristo. Por eso gritaron: crucifícale, porque si crucificaban a este supuesto Mesías, decían ellos, Dios no iba a permitir eso del verdadero Mesías. Y si lo crucificaban, entonces era evidencia que no era el Mesías. Pero aquí Pablo dice que Él permitió que Cristo fuera a la cruz y fuera colgado de un madero y así asumiera nuestra maldición. Ahora, noten en Hebreos 2:9, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que sufrió resulta en beneficio de todos. Y noto cómo el beneficio es para todos. Ahí no dice para los que creen, para los que no creen, no. Lo que Cristo hizo en la cruz es en beneficio de todos. Todo ser humano que jamás haya vivido. En Hebreos 9:28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Por qué dice aquí los pecados de muchos? Porque esta es la realidad. Si usted, aunque Cristo murió por todos los pecados, si usted acepta el sacrificio de Cristo Jesús para usted, entonces sus pecados ya están perdonados. Pero si usted los rechaza, usted va a tener que morir por su pecado. De eso se trata el lago de fuego. El lago de fuego está preparado para el ángel y sus demonios, sus ángeles, lo que lo siguieron a él. Pero al lago de fuego también van a ir todas las personas que rechacen el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque es un sacrificio tan grande. Dios está sacrificando por nosotros. Y la única manera en que nosotros nos vamos a perder es que lo rechacemos continuamente, cada día, hasta el día que muramos. Si nosotros hacemos eso, nos vamos a encontrar que cuando Cristo venga, vamos a estar pidiendo que las rocas caigan sobre nosotros, y cuando venga la nueva Jerusalén a esta tierra y comience el juicio final, nos vamos a encontrar fuera de la ciudad y no dentro de la ciudad. Así es que aquí es muy claro, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque fue hecho un hombre como nosotros, pero Él ahora es coronado de honra por haber padecido la muerte, y no cualquier muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que sufrió resulta en beneficio de todos. Ya estaba en Hebreos 9:28. Así es que fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecados, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Ahora noten aquí, 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Así es que Él era justo, pero murió por los injustos, que somos todos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que Él volviera a la vida. Este es un texto que dice que el Espíritu le dio vida otra vez. Hay otro texto que dice que fue el Padre. Así es que, ya que las Escrituras tan claramente enseñan que Cristo vivió y murió como nuestro sustituto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué hay tanta oposición a esta verdad bíblica, especialmente dentro de la iglesia cristiana? El problema es que la doctrina bíblica de la sustitución crea un problema legal o ético, y por razón de ese problema, de acuerdo al libro de la ley, no se permite que una persona inocente sea castigada en lugar del culpable. Y les voy a mostrar dónde dice eso. Miren Deuteronomios 24:16. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Así es que en Israel, si el hijo mataba a alguien, al hijo lo juzgaba y él sufría la sentencia. Recuerden que en la Biblia la sentencia era vida por vida. Tú tomas una vida, a ti se te quita la vida. Tú pierdes el derecho de la vida. En la Biblia la pena capital es algo que se usaba constantemente. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida, y para Dios no es algo superfluo, no es algo común y corriente el que una persona mate a otra. Y en el tiempo del pueblo de Dios, la persona que tomaba una mida perdía su propia vida. Ahora note Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la de el hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Esa es la ley que está en la Biblia. Cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo. Ahora, ya que Cristo no cometió pecado, la gran pregunta es: ¿cómo pudo Dios castigar a Jesús en la cruz por nuestros pecados? Si está diciendo que eso no se puede hacer, no está yendo en contra de su propia ley. En otras palabras,
¿Cómo puede Dios justificar a pecadores en base a lo que Cristo hizo y continuar manteniendo su integridad a su propia ley que nos condena a muerte? Y ese es el problema ético. Y en parte, los primeros protestantes no supieron darle respuesta. Y entonces ellos inventaron algo. Y esto fue el reto principal, el argumento peleado sobre la justificación por la fe en la Contrarreforma. Los eruditos católicos romanos como Osiander y Newman acusaron a los reformadores de ficción legal. ¿Qué es ficción? Pues que es un cuento. ¿Por qué? Porque ellos decían, Cristo no puede hacer eso, eso es ilegal. Ficción legal. Si Dios puede justificar a los pecadores sin antes hacerlos justos, ellos argumentan, entonces Él se hace culpable de quebrantar su propia ley. En el presente, los eruditos musulmanes están presentando el mismo argumento y acusan a los cristianos de ser la religión más falta de ética en el mundo. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Cómo podemos resolver este problema ético? Ahora, no se engañen. Los reformadores estaban bíblicamente en lo correcto en enseñar la doctrina de la sustitución, pero donde fracasaron fue en mostrar cómo Cristo calificó para ser nuestro sustituto. Antes de que Cristo pudiera ser nuestro Salvador, primero tuvo que calificar para ser nuestro sustituto. Y la razón por la que los reformadores fallaron en este punto es porque no lograron identificar la humanidad de Cristo con la humanidad caída y pecaminosa que Él vino a redimir. Esa ha sido una contienda por años en el cristianismo. Por lo tanto, enseñaron lo que comúnmente se llama la sustitución vicaria. Esto simplemente quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar, vivió y murió en nuestro lugar, sin primero identificarse con nuestra humanidad que necesitaba ser redimida. Pero si ustedes siguen esa lógica que la sustitución vicaria presenta, debería de ir de la siguiente manera. Cristo vino y vivió por ti. Cristo vino y murió por ti. Cristo se fue al cielo por ti, tú te quedaste aquí, porque Él lo está haciendo todo por ti. Pero así no funciona en la Biblia. Así es que necesitamos entender de qué se trata. La sustitución vicaria, como dijo, simplemente quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar, vivió y murió en nuestro lugar, sin primero identificarse con nuestra humanidad. La palabra vicario significa tener simpatía para con las necesidades de otra persona sin verdaderamente experimentar su situación. Ahora, esto es como la sustitución vicaria de Cristo usualmente se explica. Cristo vino a esta tierra para salvar a la humanidad del pecado, pero el pecado es un doble problema. En primer lugar, pecado es lo que somos por naturaleza. Es una condición con la que nacemos. Y en Efesios, no lo puse. Y en Efesios 2:3, la última parte dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. En segundo lugar, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Okay. Pecado.
me perdí un poquito, pero vamos a seguir adelante. En Efesios nos dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así es que en primer lugar somos objeto de la ira de Dios. En segundo lugar, el pecado es comportamiento, es la transgresión de la ley. Así es que en primera de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, porque de hecho el pecado es transgresión de la ley. Aquí estamos, esta es la que estaba buscando. Entonces, ¿cómo salvó Cristo? Y es más, si no hubiera ido para atrás, ahí está la que se les está presentando. Ahí están los textos, tanto de Efesios 2:3 como de primera de Juan 3:4. ¿Okay? Ahora vamos. ¿Cómo salvó Cristo de este doble problema del pecado? La respuesta nos da... la respuesta que nos dan es que Él sustituyó su naturaleza sin pecado por nuestra naturaleza pecaminosa y por su comportamiento perfecto, es decir, su vida, su muerte. Él sustituyó nuestro comportamiento pecaminoso y de esta manera llegó a ser nuestro perfecto sustituto. Eso es lo que ellos alegan. Ahora, donde estaba hace ratito, esto suena maravilloso, pero es esto lo que enseñan las Escrituras. Nosotros no podemos irnos por opiniones de personas, tenemos que buscarlo en la Biblia y corroborarlo. En ningún lugar de la Biblia encontramos la idea de sustitución vicaria. En lo contrario, la Biblia es clara que para que Cristo calificara para ser nuestro sustituto, tenía que llegar a ser uno de nosotros en todos los ámbitos, excepto uno, participar en nuestro pecado. Por favor, note cómo dos de los escritores de los evangelios describen su genealogía. Y aquí están. Mateo 1:1, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No nos está diciendo que él de alguna manera vino aquí, pero no se identificó con nosotros. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. Lo pone dentro de nuestra genealogía. El primer y el último versículo de Lucas 3, 23 al 38 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora lo conecta hasta Adán. Él es un, ¿cómo se dice? No heredero, sino él viene de Adán. ¿Un qué? Es simiente de, sí, pero hay otra palabra. Bueno, cuando me acuerdan se las digo. Noten aquí, en Romanos 1:4 nos dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, vamos al libro de Hebreos y ahí encontraremos que el escritor de la epístola a los Hebreos claramente identifica la humanidad de Cristo con nuestra humanidad y no cualquier humanidad. Él la identifica con la humanidad caída y eso es importante entender. Y entonces, aquí en Mateo, necesitaba ser redimida nuestra humanidad caída.
Si Él vino como Adán antes de que Él pecara, Adán antes de pecar no necesitaba redención. Nosotros somos los que necesitábamos redención. Por favor, note dos de los escritores, allá los notamos. Vamos ahora a ver lo que dice Hebreos. Aquí está. Y vamos a ver primero 2 y 11 y luego 14 al 17. Dice así: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todos existen, la vida que tenemos es de Dios, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. ¿Quién es ese? Jesús. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí está. Seguimos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él, y me es más fácil leerlo de aquí, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, es decir, al diablo. 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. ¿En cuánto? En todo. Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar, limpiar, quitar los pecados del pueblo. Tendré mucho más que decir sobre la humanidad de Cristo el próximo miércoles, porque eso va a ser nuestro estudio. Pero ahora me gustaría apuntar a dos cosas. En primer lugar, el doble problema que la sustitución ha creado, y en segundo lugar, la verdadera enseñanza de la Biblia sobre la sustitución. Como ya dijimos, la sustitución vicaria nos presenta un evangelio no ético, que Cristo nos está representando ilegalmente. Pero la sustitución vicaria también ha hecho otra cosa negativa. Ha abierto la puerta para lo que llamamos gracia barata. Ahora, hay personas que no les gusta este término porque creen que toda la gracia es buena. Pero la gracia barata es, bueno, déjenme definirla. Esto es que ya que Cristo vivió y murió en mi lugar, sin que yo estuviera realmente implicado en la vida y muerte, todo lo que tengo que hacer para ser salvo es simplemente creer en Él, es decir, consentir mentalmente con lo que Él, es decir, con lo que Él hizo por mí. Y yo puedo vivir como quiera y ser salvo de todas maneras, pero esta no es lo que la Biblia enseña. Y hay personas así. Porque me acuerdo de un muchacho que vino a preguntarme y a decirme: ¿estás salvo? Y le pregunté: ¿estoy salvo de qué? ¿De el castigo del pecado? ¿Del poder del pecado? Y le empecé a dar opciones y dijo: a ver, yo creo que tú eres pastor. Le dije: sí, ahora déjame hacerte otra pregunta.
¿estás tú salvo? Me dice, sí, claro que sí, Cristo me salvó. Y entonces le pregunté, ¿por qué entonces hueles a cerveza? Y me dijo, ¿cómo es posible que tú siendo pastor no sepas eso? Cristo vino y vivió por mí y murió por mí y yo no tengo que hacer nada. Y ahí fue donde le dije, como lo dije hace ratito, le dije, a ver, Cristo vino y vivió por ti y murió por ti y se fue al cielo por ti, tú te quedas aquí y no vas al cielo. No, le digo, sí, pues esa es la lógica que me estás presentando. Cuando alguien hace algo vicariamente, lo está haciendo por mí. Entonces el irse al cielo también es por mí y yo me quedo aquí. No le gustó la idea al compañero. Así es que la sustitución vicaria ha abierto esta puerta para lo que llamamos gracia barata, la idea de que tú puedes hacer lo que quieras, pecar todo lo que quieras, y como Cristo, ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, eso te va a salvar. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren Romanos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Noten, la pregunta la está haciendo Pablo. ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? ¿Cuál es su respuesta? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es una muy buena observación. Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo puedes seguir pecando? Ya moriste al pecado. Y de eso se trata el bautismo. En cuanto a su muerte, ahí está. Murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios. Noten aquí esta frasecita que me encanta, en Cristo Jesús. Porque si nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces la vida, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús se aplica a mí, porque yo estoy en Él. Es como si yo tomara una carta, bueno, no una carta, mejor un billete de $100 y lo pongo aquí en la Biblia. Y agarro la Biblia y la pongo por correo y la mando a África. ¿Qué pasa con los $100? Pues se supone que se van a África, aunque si ellos con esas nuevas máquinas lo ven, y lo más seguro es que lo van a sacar. Pero ustedes entienden que lo que está aquí adentro va a ir con esta Biblia donde la Biblia vaya. Si usted está en Cristo Jesús, lo que le sucedió a Cristo Jesús es lo que le está sucediendo a usted. Por eso es que Cristo, a través de los escritores de la Biblia, nos dice que ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Ya vio usted el cielo? No. ¿Y cómo es que está sentado allá en lugares celestiales? Es a través de la fe. A través de la fe yo hago todo lo que Cristo tiene mío. Y por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo. Si yo sigo pecando, quiere decir que estoy vivo y coleando. No. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Así es que aquí sigue diciendo que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 2 textos más sobre esto. Colosenses 3:3. Pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nosotros hemos muerto, nuestra vida está escondida
con Cristo en Dios, porque Él se sometió al Padre. Nota en 1 de Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. ¿Cómo sucedió eso? No me pregunten a mí, pregúntenle al Padre. Pero aquí dice que Él mismo en su cuerpo llevó mis pecados al madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Así es que de alguna manera, como dice Pablo, ya no vivo yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Por sus heridas habéis sido sanados. Segundo punto. La única verdadera expiación explicación de la doctrina de la sustitución es entender ese lema que tenía el apóstol Pablo de estar en Cristo. Si usted está en Cristo, lo que le sucede a Cristo le sucede a usted. Y es la única manera de hacer ético lo que de otra manera sería no ético. Para poder salvar a la humanidad caída, Cristo primero tuvo que calificar para ser nuestro sustituto y representante. ¿Cómo hizo Dios esto? Uniendo la divinidad de Cristo con nuestra humanidad corporal que necesitaba redención. De esta manera, al llegar a ser el segundo Adán, la segunda humanidad, Cristo completamente calificó para actuar en nuestro lugar. Y esta es la clara enseñanza de las Escrituras, para que no crean que les estoy contando patrañas. 1 Corintios 1, 30 y 31. Pero gracias a Él, vosotros estáis unidos a Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Gracias a Él, el Padre. Gracias al Padre, nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ahí representa el Padre, ha hecho nuestra sabiduría. ¿Qué significa nuestra sabiduría? Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y redención, que es otra manera de decir, y glorificación. En las tres etapas de la salvación, Cristo nos ha involucrado a nosotros si estamos en Él. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que yo lo hice. ¿Morí yo en la cruz? Sí, no. No, yo no estaba allá, pero sí Dios me puso en Cristo. Y si el diablo viene y me dice, mira, tú tienes que morir, y le voy a decir, así es. Yo morí en la pila bautismal como un símbolo que yo aceptaba la muerte de Cristo Jesús por mí. De eso se trata y lo vamos a ver. Pablo lo dice en Romanos 6 muy claramente. Efesios 2, 5 y 6 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. El pecado nos condenó a la muerte, pero dice que nos dio vida con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pablo está diciendo que todo lo que le sucedió a Cristo Jesús ya nos sucedió a nosotros. Y si usted está en Cristo Jesús, dice, usted está por fe sentado junto al Padre en el cielo. Es por eso que la verdadera justificación por la fe es más que un asentimiento mental a la verdad del Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros en su vida y muerte. Al someterse
Fue una sumisión real a la nueva historia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esto que significa que por fe obedecimos el Evangelio y nos identificamos con la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Miren cómo lo pone el apóstol Pablo en Romanos. Pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos, ahí está ese esclavo con las esposas y esta persona con una bola que trae cargando, dice, pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos del pecado, ya os habéis sometido de corazón a la enseñanza. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Pero ya no con grilletes, ya no con esposas. Ahora recuerden que la palabra griega doulos se puede traducir esclavo, pero también siervo. Ahora somos siervos. Y Cristo identificó a los siervos, dice, ustedes son mis amigos, porque ustedes, yo no los obligo. Ustedes hacen porque quieren estar conmigo y yo con ustedes. Yo los amo a ustedes y porque Él nos amó primero, lo podemos amar a Él. Porque nace en nuestro corazón una gratitud tan grande que nos constriñe, nos lleva a amar a Dios. Así es que este es el verdadero significado del bautismo. El ponernos a Cristo o entrar en la experiencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo en el Nuevo Testamento siempre es en Cristo. Y ahora sí vamos a ver Romanos. Esta es una cita un tanto larga, pero ya estamos terminando. Dice así: ¿acaso no sabéis que todos los que fuisteis bautizados para unirnos, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Está en Romanos capítulo 6, 3 en adelante. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder de ¿quién? Del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por eso le dijo Cristo Jesús a Nicodemo en Juan 3, de que tenía que nacer otra vez. Está hablando de esto, de agua y del Espíritu. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Qué controla nuestro cuerpo? La mente. Y si Cristo Jesús está viviendo aquí en la mente, Él le va a dar el poder para que le gane al cuerpo. Pero es una batalla constante, es una batalla de todos los días. Así es que Él quiere que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y esas son las buenas noticias. Si tú aceptas la muerte de Cristo como la tuya y en el bautismo o a través del bautismo tú dices, yo quiero morir a mi vida antigua, le doy a Cristo toda mi vida, y Él te dice, y yo al morir perdono tus pecados, y tú al nacer de nuevo naces una nueva criatura para vivir en mí,
para que yo viva en ti, para que yo sea el que motiva todo lo que haces. Miren lo que dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Cuando nos bautizamos, nos revestimos de... ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes han escuchado la frase de el manto de justicia de Cristo? Eso es lo que te ponen a ti. Estás siendo revestido. Noten la palabra. Tus vestidos antiguos, dice Isaías, ¿eran qué? Trapos de inmundicia. Tus nuevos vestidos son el manto de justicia de Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí Pedro. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora os salva también a vosotros. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y ocupó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Aquí hay mucho que desglosar y no tenemos tiempo, se nos está terminando, pero luego lo vamos a ver. Al llegar a ser nosotros, Cristo podía legalmente ser, al llegar a ser como nosotros, Cristo podía legalmente ser nuestro sustituto, y su santa historia, su vida y muerte, puede legalmente aplicarse a todos aquellos que por fe lo reciben como su Salvador personal. Es por eso que a la luz de esta verdad, el verdadero cristianismo es más que un asentimiento mental a la verdad tal y como se encuentra en Cristo, sino una participación real en Cristo. Esto es claramente demostrado cada vez que participamos, como lo vamos a hacer mañana, de la Santa Cena. Primera de Corintios, no mañana, el sábado. Primera de Corintios 10:26 dice, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Un entendimiento tal de la doctrina de sustitución y nuestra respuesta a ella no deja lugar para una gracia barata. Todo creyente que ha recibido a Cristo por fe como su Salvador personal tiene que confesar lo que Pablo confesó acerca de sí mismo a los cristianos de Galacia. Él dijo lo siguiente: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y Colosenses 2:6-7, por eso, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como os enseño, y llenos de gratitud. Pablo entendía esto claramente y lo enseñó. Correctamente entendida, la doctrina de la sustitución nos ofrece a los cristianos dos cosas. Quiero que se queden en su mente, y ahí está Cristo Jesús poniéndonos el manto de justicia.
Por un lado, nos da una seguridad completa de nuestra salvación, pues ya estamos, dice el apóstol, sentados en lugares celestiales en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos con Él, aunque estamos aquí en esta tierra. Por eso tenemos que tener cuidado con cómo decimos las cosas. Efesios 2:6 dice, pero por el otro lado, a eso está en Efesios 2:6, pero por el otro lado, o al mismo tiempo, esta verdad no nos da licencia de vivir como queramos. Nuestras vidas ahora están escondidas en Cristo y como resultado debemos revestirnos, dice el apóstol de Cristo, y no deja lugar para la carne. Finalmente, Romanos 13:14 dice, más bien revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Que esta doble experiencia sea nuestra al caminar en gracia y la verdad. Y Cristo nos dijo, ¿y conoceréis la verdad? ¿Y qué va a ser la verdad? Os hará libres, porque nos libera del pecado y nos da una vida nueva. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, qué hermosas verdades nos has dejado en la Biblia. Señor, ayúdanos a regocijarnos en el conocimiento de que si estamos en ti, tu historia se aplica a nuestra vida. Tu vida, tu muerte, tu resurrección y tu ascensión al cielo. Es más, nos dices que ya estamos sentados contigo al lado de tu Padre. Ah, cómo quisiera que ya fuera esa una realidad corporal, porque es una realidad espiritual. Permite, Señor, que salgamos de aquí convencidos que en Cristo Jesús estamos salvos y que mientras estemos en Cristo Jesús no tenemos nada que temer. El diablo no nos puede tocar. Y le podemos decir en el nombre de Cristo Jesús, aléjate de mí, yo pertenezco a Cristo Jesús. El Señor nos bendiga, es mi oración en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por estar aquí en este estudio. Que el Señor los bendiga ricamente. Es mi oración por ustedes.